Llegué temprano a la fiesta y escuché a mi nuera confesarle a su mejor amiga: «Estoy embarazada de Rojas». Todos brindaron para celebrar. Luego alguien preguntó: «¿Y cuándo te piensas divorciar de ese tonto de tu marido?». Lo grabé todo, se lo envié a una persona y me fui antes de que alguien se diera cuenta de que estuve ahí. 15 días después, todos se pusieron pálidos al ver. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y dime desde dónde estás escuchando esta historia. Soy Alma, tengo 65 años y soy dueña de una pequeña florería en Coyoacán. Hoy es el cumpleaños de Valeria, mi nuera. Traje el arreglo de flores que me encargó, pensando en retocar algunas ramas para que se viera bien y luego irme, dejando la fiesta para los jóvenes. Caminé por el pasillo estrecho que daba a un balcón secundario. Allí, las voces se escuchaban claras, sin mezclarse con la música. Me detuve al oír la voz de Valeria, nítida y segura: «Estoy embarazada de Rojas». Una de sus amigas se rió suavemente, con un toque de desafío en la voz. «¿Y qué hay de Diego? ¿Cuándo te vas a divorciar de ese tonto?». El tintineo de las copas. «Salud». Mis dedos se aferraron al asa de la canasta. En un instante, dejé de intentar entender. Saqué mi teléfono, empecé a grabar. Solo unas decenas de segundos. Los rostros, las voces, todo completo. El pulso se me detuvo en el cuello, pero mi mente estaba extrañamente clara. Retrocedí hacia la sombra de un muro de plantas, escuchando cómo las risas se extendían y luego se apagaban mientras empezaba otra canción. No me quedé. Detuve la grabación. Subí el clip directamente al almacenamiento en la nube, marcándolo como urgente. Se lo reenvié a un viejo amigo que trabajaba en el bufete del licenciado Herrera, con una sola línea: «Guárdame esto, es el original». La pantalla mostró «Recibido». Respiré hondo y guardé el teléfono en mi bolso. Sentí como si acabara de poner una pesada piedra justo en su lugar. Le envié un mensaje a Valeria: «Estoy un poco cansada, creo que no podré ir. Que te diviertas». El visto apareció casi de inmediato. Ella envió un sticker y un mensaje corto: «Descanse, mamá, para que se mejore pronto. Cuando termine todo, pasaré a verla». Las mismas palabras amables de siempre, pero esta vez no respondí. Y fue en ese momento que se me ocurrió otro plan. Regresé a la barra de servicio. Una chica con una placa que decía Lupita estaba acomodando copas, abriendo ágilmente una botella de agua mineral. Toqué suavemente la barra. «Jovencita». Lupita levantó la vista, sus ojos oscuros, claros y alerta. «Si esta noche escuchas algo importante», dije lentamente, para que me siguiera, «grábalo para mí, por favor. Audio, video, lo que puedas. No lo olvidaré». Lupita miró a su alrededor, luego a mí, sin preguntas innecesarias. Puse un sobre delgado en la bandeja de servilletas, deslizándolo suavemente hacia ella. No lo tocó de inmediato, solo dijo en voz baja: «¿Es peligroso?». «Para nada», respondí. «Solo necesitas hacerlo en el momento justo, en el lugar correcto». Lupita asintió, guardó el sobre en su delantal y con toda naturalidad se dio la vuelta para continuar con su trabajo como si nada hubiera pasado. Me alejé de la barra, cruzando por la escalera de metal que bajaba al vestíbulo. El viento traía un ligero olor a carne asada. Las risas estallaban en oleadas. En la puerta, el encargado se inclinó. «¿Ya se va, señora Alma?». «Olvidé algo en la florería», dije, como si esa fuera la única verdad de la noche. En el elevador volví a ver el clip, solo una vez. La frase «Estoy embarazada de Rojas» cayó como una piedra en el agua, seca, fría, creando ondas que se expandieron rápidamente. El resto se lo dejé al silencio. Sabía lo que tenía que hacer. El plan detallado ya estaba trazado. La puerta del elevador se abrió. En el vestíbulo me detuve un momento. El sonido de unos zapatos conocidos. Diego, mi hijo, entraba a toda prisa, con el ramo de girasoles que yo misma le había preparado al mediodía. Camisa blanca, un botón desabrochado por la prisa. Su rostro se iluminó al ver el cartel de felicitaciones en la recepción. Le sonrió a alguien, con la misma ligereza de cuando era niño,
y corría a la florería a pedir una flor para su maestra. Me apoyé contra el muro de piedra, retrocediendo hacia una zona oculta. No dejé que me viera. No ahora. Su voz resonó, cálida y firme. Disculpen, voy a la terraza. Llego un poco tarde. Me incliné para verlo desaparecer tras la puerta de cristal. El ramo de girasoles amarillos era como una promesa de bondad. Sentí una punzada en el corazón, pero mantuve la respiración controlada. Esto es cosa de adultos. Alejar a tu hijo de donde todo puede romperse hasta que tengas todo lo necesario para sostenerlo. Antes de subir a mi auto, miré hacia la franja de luces que se encendían gradualmente sobre la ciudad. En algún lugar de esa terraza, el grito de «¡Salud!» volvía a sonar por cualquier trivialidad. Todo era normal, incluso cuando algo importante se estaba quebrando. La normalidad es lo que hace que los confiados cometan errores. Yo elegí quedarme fuera de ese círculo de normalidad, al menos hasta que todas las piezas revelaran lo que ocultaban. Susurré, solo para mí. Hijo, tengo que hacer esto, para protegerte. De vuelta en Coyoacán, abrí la florería con la llave de repuesto. El olor a cempasúchil aún era intenso en la habitación. Algunos girasoles inclinaban la cabeza en los estantes. No encendí todas las luces, solo dejé la cálida luz amarilla de la lámpara de escritorio, suficiente para ver la mesa de madera. Dejé la canasta, me lavé las manos y abrí el teléfono. El clip seguía ahí, pequeño como una espina. Retrocedí los primeros 3 segundos para asegurarme de la voz, y luego lo apagué. Si le decía a Diego ahora, se derrumbaría esta misma noche. Si guardaba silencio, podría construir una barrera a su alrededor con la razón. Me quedé sentada así, y me vi retrocediendo a años pasados. Enviudé hace más de 10 años, sin un hombre que compartiera las facturas de luz y agua, ni nadie que discutiera conmigo sobre la crianza de mi hijo. Diego creció bajo mi cuidado. Es bueno y tiene amor propio. Vi a Valeria por primera vez en una reunión familiar. Sabía elegir sus palabras. Sabía mirar a los ojos al decir gracias. Solía pensar que ella era la indicada para Diego. Ahora me daba cuenta, su delicadeza era como un hermoso abrigo, usado para ocultar otra cosa. Llamé al licenciado Herrera. Agendé una cita con él. La oficina de Herrera estaba en el segundo piso de un edificio antiguo en Polanco, las paredes adornadas con diplomas que se habían desvanecido con los años. Preparó 2 tazas de café negro, empujando una hacia mí. Puse el USB sobre la mesa y le di la contraseña de la nube, sin añadir nada más. Abrió los archivos, los vio sin comentarios. Cuando terminó, cerró la laptop y guardó silencio por un momento. ¿Qué quieres, Alma? Quiero que la verdad se ponga en su lugar, sin humillar a nadie en público, sin que Diego se derrumbe por el shock. De acuerdo. Entonces lo haremos de la manera limpia. Sacó un bloc de notas y empezó a escribir. Mantén todo en silencio. No envíes nada a través de aplicaciones que puedan perder el rastro. Cualquier cosa nueva me la traes directamente a mí o a mi gente. ¿Necesitas algo más? Necesitamos pruebas periféricas, conversaciones repetidas, lugares de encuentro, facturas, quién acompaña a quién, y un testigo, si es posible. Puedo pedirle ayuda a Lupita, la mesera de ayer. Bien, pero no dejes que la niña se exponga. La usaremos como una pieza clave, no como un escudo. Asentí. Él continuó, con voz firme. No deberías decirle a Diego ahora. Lo sé. Reuniremos lo suficiente y luego golpearemos una sola vez. Cuando golpeemos, no tendrán forma de negarlo. Eso es lo que quiero. Salí de la oficina del abogado antes de las 9. Las calles de Polanco no estaban concurridas por la mañana temprano. Caminé un rato para calmar mi ritmo cardíaco. Llamé a Lupita, acordando vernos en una pequeña cafetería cerca de la Roma Norte cuando terminara su turno. Su voz era baja pero segura. Sí, señora, deme la hora. Al mediodía regresé a la tienda. Abrí las ventanas para que entrara un poco de sol y luego las cerré. Diego me envió un mensaje. ¿Ya comiste, mamá? Paso a verte esta noche. Miré la pantalla un momento y respondí. Estoy bien. Nos vemos en la noche. No dejé que ninguna palabra se desviara. Diego pasó por la tienda. Trajo una bolsa de pan dulce. Preparé té.
Madre e hijo hablamos sobre la obra, sobre un techo que esperaba ser aprobado. Le pregunté, ¿estás cansado? Lo normal. Valeria está ocupada. Seguro esta semana hace horas extras. No culpo a nadie, claro. Tomé un sorbo de té. Ni una palabra de más. Cuando Diego se fue, revisé las cerraduras y limpié la mesa. En mi mente, 3 objetivos se alinearon, claros como 3 cintas sobre la madera. Proteger a Diego del shock, reunir pruebas completas y al contraatacar, hacerlo una sola vez. Solo una. Dejé el teléfono y apagué la lámpara. Afuera, la pequeña calle ya estaba iluminada. Dije en voz alta, solo para mí, como un compromiso sellado con el aliento. A partir de ahora, cada paso debe ser exacto. 3 días después, estaba en una pequeña cafetería en una calle arbolada de la Roma Norte. La puerta de cristal se abría a una calle con el ruido justo. Lupita llegó a tiempo, con el pelo recogido y una camisa blanca tan limpia como si acabara de terminar su turno. Puso frente a mí un sobre grueso y una tarjeta de memoria envuelta en cinta adhesiva transparente. No pregunté de inmediato. Pedimos 2 cafés negros y nos quedamos en silencio, dejando pasar el sonido de las cucharas contra las tazas. Lo copié todo aquí, dijo Lupita, empujando la tarjeta de memoria hacia mí. También está el trozo de esa noche, después de que el señor Diego se levantó para contestar el teléfono. Asentí. Cuéntame la parte que escuchaste. Abrió su libreta y leyó textualmente sin comentarios. Alguien del grupo dijo, es un verdadero idiota. Otro intervino, vas a ser mamá y el padre del bebé no es tan tonto como él. Hubo risas. Lo llamaron demasiado bueno hasta ser ingenuo. Luego le dijeron a Valeria que no se ablandara, que debía elegir a alguien que le sirviera. No interrumpí ni una sola vez. Para el resto, Lupita me pasó su teléfono para que escuchara un fragmento. La música de fondo era tenue, pero las palabras eran claras. No había lugar para dudar de la buena voluntad del micrófono. Cerré el dispositivo y se lo devolví. Gracias. Saqué otro sobre y lo puse sobre la mesa. Esta es la parte de la colegiatura que te prometí, y un extra por tu trabajo de estos 3 días. Lupita no lo abrió de inmediato. ¿Está usted bien? Estoy bien, porque sé lo que tengo que hacer. Apretó los labios y asintió levemente. Antes de levantarse, añadió, estuve allí y lo vi todo. El señor Diego no merece escuchar esas palabras. Lo sé. Apreté el asa de mi bolso, respiré hondo y le agradecí con un gesto. Salió del café y se mezcló con la gente. Me quedé unos minutos más, revisando la mesa, mirando hacia la calle, y luego guardé la tarjeta de memoria en el bolsillo interior de mi chaqueta. Al mediodía, fui a la oficina de Herrera. La habitación olía a papel viejo, con la impresora en una esquina esperando órdenes. Puse la tarjeta de memoria y el USB. Le di la contraseña y le anoté la hora. No dijo mucho. Insertó la tarjeta en su computadora y abrió cada archivo. La pantalla mostró la imagen temblorosa del balcón, perfiles de rostros, copas de cristal y la frase que cortaba como un cuchillo. No había lugar para la palabra error. Herrera avanzó hasta el fragmento donde las risas lo cubrían todo. Se detuvo. Claro, sacó la tarjeta y me dio un nuevo USB. Esta es la primera copia de seguridad. La segunda la guardaré en la caja fuerte. La de la nube ya la descargué al servidor privado de la oficina. Anotó rápidamente una línea en su agenda. Fecha, hora, fuente, quién lo entregó. Bien, dije. Si necesita algo más, solo dígalo. Necesitamos el círculo externo, los lugares donde se reúnen, quién paga, en qué se transportan juntos. Me miró por encima de sus gafas. Le recomiendo a alguien, discreto, no deja rastro. Esa misma tarde me encontré con un hombre llamado González en un puesto de jugos cerca del parque. Tendría unos 40 años, hablaba poco y no miraba mucho a los lados. Me preguntó 3 cosas: los nombres, las rutinas y los lugares de trabajo de esas 2 personas. Respondí con lo que sabía. Él lo anotó con un lápiz, de forma tan ordenada como si estuviera trazando márgenes. ¿En cuánto tiempo puede terminar?, pregunté. No prometo una fecha. Le enviaré las partes a medida que las descubra,
respondió. De acuerdo, proceda. Esa noche recibí el primer mensaje, una foto tomada frente a un restaurante en la Roma Norte. Valeria estaba de perfil, su mano tocando el codo del hombre llamado Rojas. La segunda foto era del recibo. 2 platos principales, una botella de vino, la hora del pago. Se lo reenvié a Herrera, escribiendo «primer lote». Respondió con un único signo de exclamación. Al día siguiente, fue una serie de fotos de ellos cruzando una intersección, subiendo a un auto de aplicación. González adjuntó una captura de pantalla del viaje. El destino era un apartamento de Airbnb en La Juárez. El código del apartamento, la hora de apertura de la cerradura inteligente, sin ambigüedades, sin adornos. Anoté en mi libreta fecha, hora, lugar, matrícula del coche, cantidad, quién pagó. Al tercer día envió un video corto. La puerta del apartamento se abría. Rojas entraba primero. Valeria lo seguía, con una bolsa de papel en la mano. Sin palabras. No activé el sonido. Solo los vi desaparecer tras el marco de la puerta y luego la puerta se cerró. En la pantalla, el tiempo avanzaba segundo a segundo, como granos de arena cayendo directamente al fondo de un reloj. Le llevé todo a Herrera. Lo organizó en archivos con nombres únicos. Lo subió al almacenamiento privado de la oficina, imprimió un catálogo y firmó confirmando que había recibido todo. A estas alturas ya no tienen cómo negarlo, dijo, pero seguiremos reuniendo más para que nadie diga que te lo estás imaginando. Continúe, respondí. Quiero saberlo todo, incluso lo que odiaría tener que creer. Por la mañana llevé una bolsa de fruta a la obra al sur de la ciudad, con la excusa de que pasaba por allí para ver a mi hijo. El terreno se abría bajo el sol, el sonido rítmico de martillos y sierras, el olor a cemento fresco mezclado con polvo seco. Diego llevaba su casco de seguridad, el chaleco reflectante oscuro de sudor en los hombros. Estaba inclinado revisando el acero antes de verter el concreto, hablando brevemente con el capataz. Deja el espacio correcto, no te apures. Me paré fuera de la valla de malla y lo saludé con la mano. Me vio, sonrió como si hubiera olvidado el cansancio y rodeó la reja para salir. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Tomó la bolsa, buscando rápidamente. «También hay comida». «Pasaba por aquí», dije, «para ver cómo trabajas». «El trabajo va bien, mamá. Esta semana se aprueba la columna del eje A. Si todo sale bien, el próximo mes pasamos al piso». Mientras comía un trozo de guayaba, asintió hacia la zona de los andamios. «Valeria me mandó un mensaje esta mañana. Dijo que los mareos han disminuido. Seguro es por los primeros meses de embarazo». Sus ojos se iluminaron. «Creo que pronto se lo diremos a ambas familias». Asentí, manteniendo la respiración controlada. «Concéntrate en la obra primero. Los asuntos familiares, poco a poco, sí». Se limpió las manos en una toalla y miró su reloj. «Tengo que volver. Cuídate al regresar, mamá». Lo seguí con la mirada mientras volvía al piso de construcción, la forma en que se inclinaba para mirar la regla, la forma en que hacía una señal a los trabajadores para que bajaran un encofrado. Todo en él seguía siendo tan directo y paciente como cuando estaba en la escuela, lento para no tener que corregir. Me di la vuelta, manteniendo mi mente alejada de lo que sabía. Por la noche preparé el pozole que tanto le gustaba. Maíz tierno cocido, carne de cerdo en trozos, repollo en tiras, limón y chile seco en tazones separados. Diego llegó a las 7 en punto. Colgó su chaqueta en la silla, se lavó las manos y se sentó. «Hoy tengo un hambre terrible», dijo, tomando la primera cucharada y luego suspirando. «Delicioso». «¿Cómo has visto a Valeria últimamente?», pregunté como si nada. «Está ocupada, un poco cansada, pero confío en que todo está bien». Apoyó el codo en la mesa, mirando de reojo por la ventana. «Valeria es muy dedicada a su trabajo, pero creo que todo se arreglará. Solo necesito ayudar más con las tareas de la casa, claro». Le acerqué el plato de limones. «Come». Me contó algunas historias de la obra. Un equipo de trabajadores que discutió por un error de cálculo. Un camión de materiales que llegó tarde pero a tiempo. Habló con un tono tranquilo, solo cuando mencionaba a Valeria. Sus ojos mostraban un atisbo de preocupación.
Asentí, haciendo las preguntas justas para que se sintiera aliviado. Mi mano, debajo de la mesa, temblaba ligeramente. La moví para tomar el vaso de agua y ocultarla. Después de comer, preparé 2 tazas de atole y las puse frente a él. ¿Te vas temprano mañana? Sí. Quiero revisar el encofrado antes de que llegue el equipo de concreto. Se quedó en silencio un momento. Oye, mamá, creo que después de la aprobación invitaré a Valeria a cenar. ¿Puedes preparar algo que le guste? Claro, le sonreí lo suficiente. Tú haz bien tu parte. Él sonrió y se inclinó para escribir algunos mensajes. Cuando levantó la vista, me miró más tiempo de lo normal. ¿Tienes algo que decirme, mamá? No, solo que hoy, desde fuera de la obra, el sol pegaba muy fuerte. Le toqué el hombro. Recuerda usar bien el casco. Asintió, como si hubiera sido arrastrado de vuelta a la realidad. Lo recuerdo. Me voy a casa a dormir temprano. Mañana me levanto antes de las 5. Lo acompañé a la puerta, viéndolo caminar hasta la esquina, con su vieja mochila colgando de un hombro. Entré, lavé los platos, los acomodé. Fui a mi habitación, abrí un cajón y saqué una hoja en blanco. Ver a Diego así me reafirmaba aún más en no contarle nada todavía. Él seguía amando y confiando en su esposa, trabajando duro para ayudarla. No sabía cuánto tiempo le tomaría recuperarse si recibía ese golpe ahora. A altas horas de la noche salí al balcón. La ciudad se iluminaba en parches como un mapa. El viento soplaba sobre las tejas. El sonido lejano de los autos era constante. Apoyé las manos en la barandilla, enderezando la espalda. El teléfono vibró. Un mensaje de González. Tengo más fotos. ¿Quieres verlas? Miré la pantalla el tiempo suficiente para reprimir todos mis reflejos. Escribí. Envíalo todo al abogado. No me lo envíes a mí, respondió, entendido, después de unos segundos. Dejé el teléfono en la mesita del balcón y cerré los ojos. No necesitaba saber en qué esquina estaban esa noche, qué copas sostenían, cómo se miraban. Ya sabía más que suficiente de las cosas que hacen que el corazón quiera hablar. Lupita me envió un mensaje temprano por la mañana. Tengo otro clip. La cité en una pequeña cafetería en la calle Oaxaca, sentándonos en la mesa del fondo para evitar el sol que entraba de lado. Puso su teléfono sobre la mesa y reprodujo una grabación de la noche anterior. Valeria estaba sentada entre un grupo de amigos, girando una cuchara en su capuchino, su voz tan tranquila como si estuviera hablando de su agenda de trabajo. Una vez que tenga estabilidad financiera, dejo a Diego. No hay prisa. Un amigo preguntó de inmediato, ¿Rojas ya dejó a su esposa? Valeria respondió casi bostezando, lo está arreglando, solo tengo que esperar. Toda la mesa se echó a reír y cambiaron de tema a un viaje a la playa. Escuché hasta el final, retrocedí las 2 preguntas y respuestas, y luego lo apagué. El frío que sentí no era del aire acondicionado, sino la sensación de haber tocado el núcleo. Veían todo como un cronograma, y Diego era solo un hito en el camino. Envié el clip a Herrera justo después de salir del café. Me llamó de vuelta y dijo brevemente, «Conserva el original». Ya lo descargué. Al mediodía, González envió otra serie de fotos. Valeria retirando dinero de un cajero automático cerca del apartamento en La Juárez, seguida de una captura de pantalla de un mensaje bancario de una transferencia a nombre de Rojas. Una factura de alquiler mostraba una cifra clara, y quien pagaba era Valeria. Le envié todo a Herrera sin comentarios. Al final del día me escribió, archivado en su expediente. Lo he marcado como preparación para el juicio. Por la noche, Herrera llamó. Su voz era tan firme como siempre. Estamos a punto de tener todas las piezas, Alma. Unos días más. Me paré junto a la barra de té, mirando cómo la lámpara iluminaba la mesa de madera. Mantendré a Diego en silencio, dije. Decírselo ahora solo lo derrumbaría. Él asintió suavemente. Correcto. Cuando se muestran las cartas, hay que hacerlo de una vez y en el momento adecuado. A la mañana siguiente, fui a la oficina de Herrera en Polanco. Extendió frente a mí 2 sobres. Uno contenía un catálogo de pruebas, el otro era el plan a seguir.
Me explicó sobre la prueba de ADN, sin rodeos. Podemos hacer un primer paso orientativo, no una prueba oficial. Solo necesitamos una muestra de cabello o un objeto personal de Valeria. Un cepillo de pelo es ideal. Este resultado no reemplaza la conclusión legal, pero muestra una tendencia. Si la tendencia apunta a Rojas, solicitaremos una prueba oficial ante la autoridad competente cuando el embarazo esté en condiciones. Asentí. No necesitaba términos largos, necesitaba la herramienta adecuada en el lugar adecuado. Le envié un mensaje a González. Necesito un cabello de su cepillo en el apartamento. Respondió con un recibido. Por la tarde me envió una foto de un cepillo de plástico en el estante del baño y luego un sobre de nylon sellado con una etiqueta de fecha y hora. Se lo entregué en mano a Herrera. Inmediatamente llamó a un laboratorio de confianza, les dio instrucciones sobre cómo conservarlo y lo selló frente a mí. Cada movimiento fue preciso, sin dejar fisuras. 3 días después, casi al anochecer, recibí una llamada. Herrera habló lentamente para no tropezar. El resultado preliminar, recuerda, preliminar, indica una alta probabilidad de que el bebé no sea de Diego. Me apoyé en la pared, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Entiendo, dije. Guárdelo todo. Él respondió, lo guardo. Y solo diré esto en una habitación cerrada. Esa noche, abrí mi libreta y escribí una sola línea. Ya hay un indicio. No decírselo a Diego. Dejé el bolígrafo. Mis dedos se tensaron por un momento y luego se relajaron. A la mañana siguiente, llevé flores a la oficina de Herrera. Nos sentamos frente a frente, la mesa de madera impecable. Es hora de planificar el almuerzo, dijo. Asentí. Elegimos un restaurante familiar en San Ángel, un salón privado, puertas de cristal corredizas, con una pantalla de proyección. Sugerí que fuera con el pretexto de celebrar el éxito de Diego, para que nadie sospechara. La lista de invitados incluía a ambas familias, el jefe de Diego y algunos de sus amigos cercanos. Herrera añadió, invitaré a un asistente legal para que se siente en la mesa de al lado como un cliente más. Si la situación se complica, esa persona será testigo. Estuve de acuerdo. Al firmar la reserva, dije sin rodeos, quiero que escuchen la verdad al mismo tiempo, sin que nadie tenga tiempo de fingir. Herrera me miró y asintió. Entonces tenemos 15 días para finalizar todo. Preparó un expediente, la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo, las cláusulas para proteger los bienes de Diego, la solicitud de una prueba de ADN oficial cuando el embarazo lo permitiera. Revisé cada línea, corrigiendo una pequeña palabra para evitar malentendidos, sin ambigüedades. Al mediodía, pasé por la obra para llevarle a Diego una fiambrera con comida. La abrió y sonrió. «Mamá, hiciste mi plato favorito». Solo asentí, sin mencionar nada sobre el almuerzo de 15 días después. De camino a casa, pasé por la florería y preparé algunos ramos de cempasúchil para los clientes. Mis manos arreglaban las flores de manera constante, inconscientemente, como si contara los latidos de mi corazón. El teléfono vibró. González informó que había conseguido fotos de una nueva reserva de coche. Valeria y Rojas se habían citado en un café en la avenida Álvaro Obregón y luego volvieron al apartamento. Se lo reenvié a Herrera, añadiendo solo 2 palabras: nuevo lote. A altas horas de la noche, me paré junto a la ventana trasera, escuchando cómo el barrio se calmaba. Repasé cada paso en mi mente: mantener el silencio, consolidar el expediente, reservar el salón del restaurante, mantener a Diego alejado de cualquier rumor. No había lugar para el deseo de venganza. Solo esperaba el momento adecuado para que todos tuvieran que enfrentar lo que habían dicho y hecho. El frío en mi interior seguía allí, pero ya no era rígido. Se había convertido en una línea recta, donde podía colocar cada pieza de evidencia ordenadamente. 15 días pueden parecer mucho, pero si sabes lo que haces, cada día tiene algo que llenar. La primera mañana fui con el licenciado Herrera al restaurante familiar en San Ángel. El dueño nos llevó al salón privado del 2º piso. Puertas de cristal corredizas, aire acondicionado silencioso, una pantalla de proyección ya instalada al frente.
Me paré en el centro, calculando la distancia desde la pantalla hasta la mesa principal, donde se sentaría mi familia, donde la de Valeria. Herrera abrió su maletín, conectó su proyector y mostró una imagen cualquiera para probar el brillo. Probó el sonido con una pista de música de fondo. Revisé las cortinas para ver si dejaban pasar la luz al cerrarlas. El dueño preguntó si necesitábamos algo más. Una mesa auxiliar junto a la pared para los expedientes y el equipo, dije. Él asintió y tomó nota. Hicimos una prueba técnica del guión, apagar las luces rápidamente, encender el proyector, un volumen suficiente para escuchar, no demasiado alto para que nadie pudiera usarlo como excusa para el caos. Herrera marcó el control remoto con un pequeño trozo de cinta adhesiva para no equivocarse al presionarlo. Me paré detrás de la silla de Diego, donde me sentaría yo, y practiqué un gesto breve para indicarle al personal del restaurante si necesitaba más agua, si necesitaba que se detuvieran. Todo se mantuvo en secreto. El golpe sorpresa debía ser limpio y preciso. Al salir del restaurante, pasé por una imprenta cercana y encargué unas invitaciones. Para celebrar el nuevo contrato de Diego, hora del almuerzo, código de vestimenta informal, se ruega puntualidad. Quería que todos vinieran por una razón amable, sin oler la trampa. Envié las invitaciones por mensajería y llevé personalmente algunas a las casas más importantes. Cuando llamé a la madre de Rojas, me di cada palabra. Señora, soy Alma. Hay un asunto familiar que necesita la presencia de los mayores. Le ruego que haga un hueco para asistir al almuerzo para celebrar el éxito de Diego. Hubo unos segundos de silencio al otro lado, y luego preguntó, ¿es algo difícil de decir? Mantuve un tono uniforme. Hay cosas que es mejor escuchar directamente frente a toda la familia. Ella dudó y luego aceptó. Sabía que ella cuidaba la reputación de su familia. Eso mismo la mantendría sentada para ver todo hasta el final. Por la tarde, invité a Diego a pasear por Coyoacán. Cruzamos la plaza, pasamos por los puestos de artesanías. El olor a maíz asado subía cálido. Le conté una historia de cuando su padre murió, cómo tuve que ir sola al banco para resolver una deuda que un vecino reclamaba por error, cómo tuve que respirar hondo y no levantar la voz. Cuando te enfrentas a una tormenta, le dije, lo primero es mantenerte firme. En el almuerzo que viene, escucha. No tomes ninguna decisión mientras tu corazón siga latiendo rápido. Me miró, un poco sorprendido. ¿Qué almuerzo, mamá? Solo para celebrar tu trabajo. Sonreí. Quiero que todos te feliciten. No te preocupes. Asintió creyéndome como siempre. Sentí una mezcla de culpa y gratitud por esa confianza. Herrera se encargó de reforzar el círculo externo. Dijo que colocaría a un asistente legal en la mesa de al lado como un cliente más, con la tarea de registrar los acontecimientos si se producía algún alboroto. Estuve de acuerdo. A Lupita le envié una invitación para el almuerzo, pero le pedí que se sentara en otra zona, separada por una pared, y que solo apareciera cuando yo la llamara. Solo necesito que estés lista para confirmar la fuente del clip, le dije. No te enfrentes directamente, no discutas con nadie. Respondió. Sí, entiendo. Al quinto día, González me entregó un pequeño dossier, un diario de seguimiento encuadernado, con fechas y horas claras, día, hora, lugar, quién apareció, quién pagó, fotos de matrículas, fotos de los nombres de los edificios. En la portada decía, copia 1/3. ¿Dónde están las copias de seguridad?, pregunté. En 3 lugares, respondió. Mi computadora, la oficina de Herrera y un almacenamiento de datos alquilado por separado. Asentí. Bien. Me entregó otro sobre pequeño sellado. En caso de que digan que el clip está editado, este es el archivo original de la máquina de Lupita, con un acta de entrega. Se lo agradecí y se lo llevé inmediatamente a Herrera. Nos reunimos en la oficina de Polanco para organizar el orden en que aparecería cada pieza. Herrera extendió los expedientes sobre la mesa. Asentí a cada punto. No quiero un drama, dije. Solo quiero que se vean obligados a enfrentar la situación, y luego cerramos el asunto. Regresé a casa y preparé una pequeña lista. ¿Quién se sentaría junto a Diego? ¿Quién junto a mí? ¿Quién podría calmarlo si intentaba levantarse e irse? Llamé a Chuy.
el mejor amigo de Diego, y le pedí que se sentara junto a mi hijo y, si era necesario, lo llevara afuera a tomar aire y luego lo trajera de vuelta. No le preguntes nada en ese momento, le advertí. Solo déjalo sentarse. Chuy respondió: Entiendo, señora. También le envié un mensaje al jefe de Diego. Lo invito como testigo. Si necesita ayuda con una licencia, le pido su apoyo. Respondió de inmediato: No se preocupe. Los días siguientes envié las invitaciones de forma escalonada para no llamar la atención. A quien preguntaba la razón, le decía lo mismo: para celebrar su trabajo. Con los padres de Valeria hablé con el debido respeto. Quiero agradecerles por acompañar a los chicos. Espero que puedan venir. Aceptaron encantados, sin saber nada más. La noche antes de la cita, me paré junto a la ventana, mirando la calle silenciosa. Repasé cada detalle en mi mente: la técnica, los invitados, los asientos, los testigos, los expedientes, la salida. No quedaban cabos sueltos. Si lo negaban, se encendería el proyector. Si gritaban, yo guardaría silencio y dejaría hablar a Herrera. Si Diego quería levantarse, Chuy lo tomaría de la mano. Lo repasé una y otra vez, hasta que todo se convirtió en un simple procedimiento. Esa mañana, antes de salir de casa, le envié un mensaje a Diego. «Llega a tiempo al almuerzo, por favor», respondió. «Llegaré temprano». Miré el mensaje y de repente me sentí tranquila. No porque creyera que todo saldría bien, no esperaba eso, sino porque ya había colocado todas las barreras para que nadie se golpeara contra la mesa. Cerré la puerta con llave, tomé mi maletín, respiré hondo y salí a la luminosa mañana de San Ángel. Los 15 días se habían llenado hasta el borde. Solo quedaba destaparlos. No necesitaba más valor. Solo necesitaba llegar a tiempo. Llegué 15 minutos antes. El salón privado ya estaba preparado. Una larga mesa cubierta con un mantel blanco, jarras de agua en el centro, las sillas colocadas exactamente como en la prueba. Saludé a cada persona a medida que entraba, manteniendo un tono de voz lo suficientemente cálido para no levantar sospechas. El jefe de Diego se sentó al final de la mesa, asintiendo cortésmente. Los padres de Valeria llegaron del brazo, diciendo que el tráfico los había retrasado un poco. Diego apareció con una leve sonrisa, la camisa planchada y me dio un abrazo. «Llegué a tiempo, mamá». Asentí, poniendo mi mano en su espalda por un segundo antes de soltarlo. Valeria entró después, cuidadosamente maquillada, con un vestido ajustado de color claro, caminando despacio para que todas las miradas se posaran en ella. Sus ojos recorrieron la habitación como si buscara el lugar adecuado para un anuncio que ya tenía preparado. Rojas llegó tarde, con gotas de sudor en la frente, y se sentó en el borde de la mesa de enfrente, sirviéndose agua y evitando mirar a nadie. Cuando todos estuvieron sentados, me levanté y toqué suavemente mi copa para silenciar los murmullos. «Un minuto, por favor», dije con voz firme. «Tengo algunas imágenes para recordar el reciente cumpleaños de mi nuera». No añadí nada más. Hice una señal. Las luces se atenuaron. La pantalla se encendió. Apareció la primera imagen, la azotea en la Condesa, salpicada de luces. Valeria inclinaba la cabeza, sus labios cerca del oído de una amiga, hablando en voz baja pero clara, con la música de fondo lo suficientemente baja para escuchar cada palabra. «Estoy embarazada de Rojas». Un «salud» resonó con el choque de las copas, los rostros sonrientes de sus amigos llenando la pantalla. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Pasé al segundo fragmento. La escena de la cena de esa noche cambiaba al momento en que Diego salía para contestar una llamada. Una voz femenina. «Es un verdadero idiota». Otra voz intervino riendo. «Vas a ser mamá, y el padre del bebé no es tan tonto como él». Más risas. El volumen era justo, no ahogaba las voces de los presentes, pero era más que suficiente para sofocar el silencio. El final fue una serie de fotos de González, Valeria y Rojas cruzando una intersección en la Roma Norte, entrando en un restaurante, el recibo con la cuenta y la hora del pago, una captura de pantalla del viaje en coche de aplicación que los llevó a un apartamento en La Juárez,
la puerta del apartamento abriéndose, Rojas entrando primero, Valeria siguiéndolo. Todo estaba claramente marcado con la hora en una esquina. Apagué la pantalla. La habitación quedó en un silencio denso. Diego estaba rígido, apretando la servilleta hasta arrugarla. Su jefe se detuvo. Me miró con una expresión de desconcierto. La madre de Rojas se cubrió la mitad del rostro, parpadeando rápidamente. Los padres de Valeria bajaron la cabeza. Un carraspeo ahogado escapó de la garganta del padre y se extinguió. Valeria respiró hondo, enderezándose como para recordarse a sí misma que no debía temblar. No discutió de inmediato. Rojas miró la mesa, sus dedos tamborileando un ritmo discordante. Hice una señal al personal para que encendieran las luces a un nivel medio, para evitar que alguien se escudara en la oscuridad para gritar. El licenciado. Herrera acercó su maletín, lo abrió y colocó un expediente sobre la mesa, con la misma calma que en una reunión. Dijo claramente, sin levantar la voz: las imágenes y sonidos que acaban de ver tienen originales, actas de entrega y fechas específicas. Los datos están guardados en el servidor de mi oficina y en una caja fuerte. Además, hay un testigo independiente. Inclinó la cabeza hacia la puerta, donde un hombre de mediana edad en la mesa de al lado nos miró. Asintió levemente y luego se dio la vuelta. Valeria se mordió el labio, sus ojos buscando una salida. Su padre respiró hondo. Tal vez, esto está editado. Herrera no cambió de expresión. Puedo proporcionar los archivos originales y el proceso de obtención de datos si lo desea, pero no ahora. Esto no es un tribunal. Puso otro fajo de papeles sobre la mesa. Tengo una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo con términos claros y una propuesta para una prueba de ADN oficial cuando el embarazo lo permita. Antes de firmar, pueden leerlo. Diego se volvió hacia mí con los ojos llenos de angustia. Le puse la mano en el brazo. Solo siéntate, le dije en voz baja, lo suficiente para que solo nosotros dos escucháramos. Deja que el abogado responda todas las preguntas. Asintió muy lentamente, como si retirara la mano de una cuchilla. La madre de Rojas susurró, casi rezando: hijo mío. Rojas tragó saliva, sin abrir la boca. Valeria se inclinó hacia adelante, tratando de mantener la calma. Esa noche estaba borracha. Dije tonterías por diversión. Herrera no parpadeó. ¿Y las veces que salieron juntos? ¿El apartamento en La Juárez? ¿Las transferencias de dinero? Valeria se volvió hacia sus padres, buscando su mirada. Nadie levantó la vista. Miré al personal para pedir más agua, no por sed, sino para que todos vieran que el ritmo normal todavía tenía su lugar. Una bandeja de agua fue colocada. El suave sonido de los vasos contra la mesa sacó a todos del borde del pánico. Mantuve un tono plano. Nadie está siendo humillado aquí. Solo estamos revisando lo que se dijo con sus propias bocas y se hizo con sus propias manos. El jefe de Diego le tocó suavemente el hombro y luego retiró la mano, sabiendo que no debía entrometerse. La madre de Rojas se enderezó y miró a su hijo. Si esa es la verdad, tienes que asumir la responsabilidad. Rojas apretó los labios, como alguien que acaba de beber un vaso de agua demasiado fría. Valeria aún intentaba. Tal vez todo es un malentendido. No le respondí, solo miré a Herrera. Él sacó la primera hoja del expediente y la empujó hacia el centro de la mesa. Nadie necesita decidir ahora mismo, pero hoy la verdad está sobre la mesa. En ese momento escuché que la respiración de Diego se ralentizaba. Dejó la servilleta sin arrugarla más. Sabía que estaba usando todo lo que le quedaba para permanecer sentado. Puse la palma de mi mano en el borde de la mesa, buscando un punto de apoyo. Todo estaba en su lugar: la luz, la pantalla, las palabras, los papeles. No había lugar para el ruido. No había lugar para la huida. Exhalé de manera uniforme y breve, sin apartar la vista de mi hijo. Nosotros, cada uno en su lugar, esperábamos la siguiente parte de la verdad. Apenas se encendieron las luces, nadie habló en voz alta. Me levanté primero, pedí más agua para toda la mesa como para normalizar la respiración,
y luego asentí al licenciado Herrera. El aire en la habitación parecía haberse cerrado alrededor de la mesa. El licenciado Herrera abrió el expediente, acercó un bolígrafo hacia sí y dijo lentamente, evitando todas las palabras difíciles: lo diré brevemente para que todos entiendan. Se casaron bajo el régimen de separación de bienes. Eso significa que lo que Diego tenía antes del matrimonio y lo que está a su nombre no se divide. La infidelidad es motivo para terminar el matrimonio. Haremos el proceso correctamente, sin discutir sobre los bienes. Volteó la primera hoja y la colocó frente a Valeria. Esta es la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. La condición es simple. Usted no reclama parte de los bienes de Diego. Ambas partes acuerdan realizar el procedimiento para determinar la paternidad cuando el embarazo permita la prueba de ADN. La dejo leer. Deslizó el papel hacia el centro, quitó la tapa del bolígrafo y luego retiró la mano, sin presionar. Valeria miró a sus padres y luego a mí. Mantuve una mirada tranquila, sin decir nada. Herrera continuó explicando como un profesor leyendo instrucciones. No es obligatorio firmar hoy, pero si niega todo lo que se ha mostrado, procederé al siguiente paso: presentar una solicitud ante la autoridad competente. El video, el audio, las fotos y las facturas son pruebas de apoyo. Allí solo hablaremos de lo que está en el expediente. Levantó la vista y la miró directamente. No habrá difamación. Solo la verdad y el procedimiento. El padre de Valeria se encorvó, sus manos entrelazadas hasta que los nudillos se pusieron blancos. La madre tiró suavemente del borde de un pañuelo de papel, sin atreverse a levantar la vista. Rojas bajó la cabeza aún más. Su madre le puso una mano en el hombro, sin hablar, pero su mirada lo obligó a escuchar. Herrera sacó del maletín un sobre sellado, con una firma cruzando la solapa. Lo dejó sobre la mesa y miró a todos. Este es un resultado orientativo, obtenido de una muestra de cabello recolectada válidamente, según el procedimiento de verificación previa. Repito, esto no reemplaza la prueba oficial, solo muestra una tendencia. El resultado registra una alta probabilidad de que el bebé no sea de Diego. Sacó el papel del interior lo suficiente para que todos vieran la línea del resumen, y luego lo volvió a meter en el sobre, sellándolo de nuevo. Mi sugerencia es programar una prueba de ADN oficial, una vez que el embarazo lo permita médicamente. Ya he contactado un lugar para realizarla. Ambas partes irán con sus abogados. Se hará en una habitación privada. Valeria apretó los labios, intentando formular una frase. Yo, ya lo dije, esa noche estaba borracha. Dije tonterías por diversión. Y las veces que nos vimos, mucho trabajo. Salimos a comer para discutir proyectos. Herrera volteó una captura de pantalla, una reserva de un apartamento de Airbnb en La Juárez, 2 veces seguidas en un mes, con la nota «Descanso de fin de semana». No preguntó, solo deslizó el papel. Valeria miró la nota, su pecho subiendo y bajando. Se volvió hacia sus padres. Yo solo. Las cosas no son así. El no salió tan delgado como el papel de seda. Rojas se reclinó. Respiró hondo y luego le dijo en voz baja a su madre: «Lo siento». Su madre asintió una vez, muy lentamente. Si los resultados del ADN lo confirman, tienes que asumir la responsabilidad, sin evasivas. El padre de Valeria intervino rápidamente. «Podemos hablar en privado». Herrera levantó la mano. «No impido que nadie hable en privado, pero el contenido legal se manejará con documentos. Cualquier palabra suelta a partir de ahora es inútil». Diego había estado en silencio todo el tiempo. Vi cómo sus manos se relajaban gradualmente, sus nudillos ya no estaban blancos. Se volvió hacia mí como si buscara un punto de referencia. Valeria apoyó ambas manos en la mesa, tratando de salvar la situación. «Podemos intentar, podemos esperar. Necesito tiempo». Herrera asintió. «Nadie le está quitando el bolígrafo. Propongo 2 pasos. 1. Leer detenidamente los términos. 2. Firmar el consentimiento para la prueba de ADN oficial. La cita la enviaré por escrito». Puso sobre la mesa un acta de consentimiento para la prueba, dejando un espacio en blanco para la firma. El padre de Valeria levantó la vista, su voz ronca. «Señora Alma, ¿podría ser más indulgente con mi hija?» Lo miré directamente, manteniendo un tono sereno.
No he levantado la mano para golpear a nadie. Solo he puesto la verdad sobre la mesa. El resto es elección de cada uno. Me volví hacia Herrera y asentí levemente. A partir de aquí, mi trabajo era mantener la calma, mientras que el corte lo harían el abogado y los papeles. Herrera concluyó el plan de acción, su voz tan constante como el tic-tac de un reloj. Hoy registramos. Las partes han visto el contenido presentado. Saben que hay un testigo independiente. Saben que los datos están guardados de forma segura. Conocen la propuesta de divorcio de mutuo acuerdo y la prueba de ADN oficial. Si alguna de las partes lo niega, presentaré inmediatamente una solicitud de intervención judicial. Sin más palabras. Cerró su maletín y puso el bolígrafo encima, como poniendo punto final a la presentación. En el silencio, el ligero sonido de los cubiertos en la mesa de al lado resonó como si devolviera a todos a la vida cotidiana. Bebí un sorbo de agua, con la boca seca pero sin un nudo en la garganta. Me volví hacia Valeria. No te odio, solo no permito que nadie use mi silencio para hacerle daño a mi hijo. La frase quedó suspendida sobre la mesa, sin necesidad de alzar la voz. Valeria sacó un pañuelo y se secó la esquina del ojo, aunque las lágrimas no habían llegado a brotar. Yo lo leeré, pero no firmaré hoy. Rojas giró su vaso, sin atreverse a levantar la vista. Su madre suspiró. Los padres de Valeria se hundieron un poco más en sus asientos. Me incliné hacia Diego. Firma cuando estés listo. Mi voz se suavizó, como si pusiera la mano sobre una puerta que se balancea. Diego miró el formulario frente a él, sus dedos temblando ligeramente. No miró a Valeria ni a Rojas. Miró directamente el espacio en blanco para la firma y luego dejó el bolígrafo sobre la mesa. Yo pido tiempo hasta mañana por la mañana. Su voz era ronca, pero clara. Herrera asintió. De acuerdo. Sacó una hoja delgada. Escribió 3 líneas confirmando el plazo. Firmó, se la pasó a Valeria para que la leyera y luego me la entregó a mí. Valeria tomó el papel como si fuera un billete de tren a punto de partir, su mirada perdida. Me levanté y le pedí al personal que trajera algo de comida, no para disfrutarla, sino para que todos tuvieran una acción normal a la que aferrarse. Se colocaron platos pequeños, nadie los tocó, pero había un trozo de pan para partir, un vaso de agua para sostener, y así la habitación se sintió menos rota. Herrera recogió sus documentos, dejando 2 sobres, uno para el lado de Valeria, otro para el de Rojas. Aquí dentro están las copias de lo que necesitan leer y la citación. Cualquier comunicación futura pasará por mi oficina. Miró alrededor de la mesa una vez, como para confirmar que todos los ojos estaban abiertos. Dije mi última frase, la que me correspondía. Nadie está siendo humillado aquí. Cada uno asume la responsabilidad de sus propias elecciones. Luego me senté junto a Diego, mi mano todavía tocando la suya. Sentí mi corazón latir de manera constante, no por ganar o perder, sino porque todo había seguido un orden, un marco legal claro, un resultado orientativo sobre la mesa, una prueba de ADN oficial esperando una firma. Ya no había lugar oscuro para la simulación. Valeria dobló el formulario, lo metió en el sobre y se levantó primero. Necesito aire, dijo, dando un paso atrás. Sus padres la siguieron, sin mirarse. Rojas seguía sentado, pesado como si estuviera pegado a la silla. Su madre volvió a colocar su vaso y dijo en voz baja, «Mañana, llama al abogado. Seguiremos su procedimiento». Él asintió, mirándome por primera vez, queriendo decir algo, pero se contuvo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la habitación quedó solo con nosotros y nuestras respiraciones. Diego seguía mirando el papel que no había firmado. No lo apuré. Herrera guardó su maletín, se levantó y dijo, como si instruyera a un principiante, «Al final del día, no tiene que ser antes». Me saludó y salió primero, dejando un silencio adecuado. Me senté junto a mi hijo, contando hasta 10 en mi mente para que mi sangre volviera a la normalidad. Afuera, el sol se había movido más allá del tejado de enfrente. Sabía que había superado la parte más difícil del almuerzo, poner la verdad en el centro sin empujar a nadie por el borde. El resto era esperar una firma, esperar una prueba oficial,
esperar que una puerta se cerrara y otra se abriera. Apreté suavemente la mano de Diego. Él asintió y luego soltó un largo suspiro. En esa respiración, escuché la voz de un hombre aprendiendo a mantenerse firme ante una ola que ya había pasado la orilla. Chuy le puso la mano en el hombro a mi hijo cuando salieron del salón privado en San Ángel. Le asentí en señal de agradecimiento. Se fueron primero, yo recogí los papeles que quedaban y le pedí al personal del restaurante que cerrara la sala por un rato. En el estacionamiento, vi cómo la camioneta de Chuy doblaba la esquina, con la luz intermitente parpadeando, antes de desaparecer bajo los árboles. El teléfono vibró. Un mensaje de Chuy. Ya lo traje a casa. Unos minutos después apareció otro. No dijo nada. Al bajar del coche, solo dijo: ya no tengo nada que preguntar. Me apoyé en la puerta de mi auto y solté un largo suspiro. Le envié un mensaje a Herrera. Dale un día a mi hijo. Respondió casi de inmediato. Ya le pedí al juzgado que reserve la fecha. Mañana me pongo en contacto. Esa noche, no encendí las luces principales de la casa. La cocina solo tenía la luz amarilla de la lámpara de escritorio. Antes de ducharme, dejé el teléfono boca abajo sobre una toalla, como si cerrara una pequeña puerta. Pero apenas me senté, la pantalla se iluminó. Diego envió un mensaje. Estoy en casa. Respondí. Estoy aquí. Media hora después, añadió. Mañana paso a recoger algunas cosas. Escribí. De acuerdo. Sin más palabras. Sabía que cualquier consuelo estaba fuera de lugar en ese momento. Me quedé despierta hasta tarde. La costumbre me obligó a levantarme y ordenar la encimera de la cocina, lavar 2 vasos que nadie tocó y colocar los platos en orden. Donde hay orden, hay aire, me dije por costumbre, pero sin decirlo en voz alta. Acerqué una silla a la ventana, me miré en el reflejo del cristal y vi a una mujer mayor con las manos sobre las rodillas para evitar que temblaran. Temprano por la mañana me desperté antes de que sonara la alarma. La tienda abrió más tarde de lo habitual. Cuando un cliente habitual vino a comprar un ramo de claveles, sonreí como todos los días, envolviendo las flores en papel marrón con cuidado. Cerca del mediodía, llegó Diego. Se quedó un momento en el umbral y luego fue directamente a la pequeña habitación del fondo. No le pregunté nada. Abrió un armario, sacó una caja de madera y empezó a sacar algunas cosas. Una libreta, un suéter de lana, algunas fotos pequeñas. Se detuvo en el marco de la foto de boda. Sus manos soltaron cada pestillo. El cristal hizo un sonido muy débil. Puso la foto en la caja y cerró la tapa. Yo estaba de pie detrás de él, manteniendo la distancia suficiente para que no viera que lo estaba observando. Antes de irse, envió un mensaje, aunque estaba justo allí. Terminamos aquí. No supe a quién se lo enviaba. Tal vez a Valeria, tal vez a sí mismo. No pregunté. Por parte de Valeria, supe por Herrera que se fue a casa de sus padres justo después del almuerzo. La interrogaron, pero ella no lloró, solo estaba aturdida. Todo se había derrumbado demasiado rápido para alguien que solía planificar su agenda. Rojas, por su parte, fue instado por su familia a dejar su puesto en la empresa para evitar el escándalo, y él aceptó con la cabeza gacha. Esas breves noticias me llegaron como golpes sobre la mesa. Suficiente información sin invitar a las emociones. 2 días después, Diego y yo fuimos al juzgado de familia a la hora acordada. El pasillo olía a papel nuevo, mezclado con un ligero olor a sudor humano, con bancos a lo largo de las paredes. Herrera nos entregó la agenda del día y nos indicó dónde firmar la asistencia. Valeria llegó unos minutos tarde, acompañada de sus padres. Evitó mirarnos. Cuando el secretario del tribunal nos llamó, entramos en la sala. Herrera presentó el expediente preparado, la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo, las cláusulas para proteger el honor de ambas partes, la prohibición de difundir más clips o copias fuera de los canales oficiales, y que todas las pruebas solo servirían a la autoridad competente. Valeria tomó el bolígrafo. Leyó lentamente, deteniéndose en la cláusula de no difusión. Herrera dijo concisamente: «Este es un límite necesario». Ella firmó. Diego se sentó con la espalda recta, sus ojos fijos en la punta del bolígrafo, sin mirar a un lado. Cuando el secretario preguntó si ambas partes querían reunirse en privado por unos minutos,
Diego negó con la cabeza. Le pidió al secretario que transmitiera un mensaje. No necesito explicaciones. Miré mis manos sobre mi regazo y vi que mis venas se habían calmado. Esa tarde, Diego presentó a su jefe una solicitud de traslado a Puebla. Él me llamó, su voz firme. Lo apoyo. Puede tomarse 2 semanas de vacaciones pagadas. Cuando esté listo, puede irse. Le di las gracias. Al colgar, me quedé en medio de la tienda, rodeada de arreglos florales que no se habían vendido durante el fin de semana. Liquidé algunos ramos marchitos, corté los tallos y los puse en un cubo de agua fría. Puse una vieja canción que solía escuchar en esta época del año, no para alegrarme, sino para mantener el ritmo. Mis manos sostenían las tijeras con familiaridad, las hojas abriéndose y cerrándose de manera uniforme, como si entrenara un músculo que había usado durante muchos años, la paciencia. Esa noche, recogí en una pequeña bolsa las cosas de Valeria que quedaban en casa. Un pañuelo de seda que había olvidado en una silla, unos finos guantes de cuero, un libro con su nombre escrito. Lo metí en una bolsa de papel marrón, la sellé, escribí la dirección de sus padres y llamé a un servicio de mensajería para que la recogiera. No escribí ninguna nota. No envié ningún mensaje. Algún día, si lo abre, sabrá que hay cosas que se pueden devolver y otras que no. A la mañana siguiente, Herrera me envió un mensaje. La parte de Valeria acepta la fecha de la prueba de ADN oficial cuando el embarazo lo permita. Todos los procedimientos se realizarán discretamente. Me senté en una silla, me recliné y suspiré suavemente. Eso es suficiente. El resto, que lo haga el tiempo. Ese mensaje fue como apagar un interruptor que había estado colgando sobre mi cabeza. Limpié el alféizar de la ventana, quité el polvo y puse un nuevo jarrón de flores, cempasúchil amarillo y algunas ramas de eucalipto. La noche antes de que Diego se fuera, preparé una cena sencilla. Comimos poco, principalmente sentados uno frente al otro. Al final de la comida, dijo: «No odio a nadie, simplemente ya no estoy allí». Asentí. «Eso es suficiente», añadió. «Puedo volver de visita los fines de semana si la obra lo permite». «La puerta siempre está abierta», le dije. Él sonrió débilmente. Al salir, me abrazó más tiempo de lo habitual. Sus hombros se habían adelgazado un poco, pero el olor a sol todavía estaba en su ropa. El día que se fue, me paré en la puerta y vi cómo el coche de la empresa lo recogía. Chuy estaba en el asiento delantero y me saludó con la mano. Le devolví el saludo. Cuando el coche dobló la esquina, la calle quedó en silencio. Entré, preparé una cafetera, abrí mi libreta y taché algunas tareas completadas. Debajo, escribí en letra pequeña: «No se trata de ganar, sino de terminar». Al mediodía, abrí la puerta trasera para que entrara el viento. Al otro lado del muro, los vecinos estaban reparando el tejado. El sonido de los martillos era rítmico. Me senté en la mesita y llamé a Herrera. Dijo que había completado el papeleo restante, enviado la fecha de la prueba y notificado a las partes que no se comunicaran fuera de los asuntos de trabajo. «Mantendremos el silencio», dijo, «hasta que sea necesario hablar». Asentí. Antes de colgar, le agradecí por su pulcritud. Él rió suavemente. «No hay otra manera». Por la tarde, un cliente encargó un ramo para un bautizo. Elegí rosas pálidas, las mezclé con hojas pequeñas y las envolví en papel craft. Mientras ataba la cuerda, sentí que mis manos se aligeraban. No porque el asunto estuviera resuelto, eso tardaría. Pero sabía que había hecho mi parte hasta el final, llevar a mi hijo a la otra orilla sin tirar piedras a nadie en el río. Por la noche, puse a calentar agua y abrí la ventana para que entrara el viento. El teléfono se iluminó. Un breve mensaje de Herrera con la confirmación de la cita para la prueba, el sello rojo de la autoridad. Lo leí atentamente, lo guardé y apagué la pantalla. Puse la tetera en el fuego, escuchando cómo el agua hervía lentamente y luego se evaporaba. Me quedé de pie un buen rato, con las manos apoyadas en el frío alféizar de la ventana. No quedaban preguntas pendientes en mi cabeza. Había cosas que llegarían a su debido tiempo: la prueba, la sentencia, el día de la ruptura. Y había cosas que había decidido no llevar conmigo: explicaciones innecesarias,
rencor. Cuando la noche cayó por completo, apagué algunas luces, dejando solo una pequeña lámpara en una esquina. La luz dorada abrazaba el nuevo jarrón de flores. Dije en voz alta, solo para mí: a partir de ahora, lento está bien, siempre y cuando sea recto. Luego acerqué una silla y me senté, dejando que el silencio pasara por la casa como un testigo que sabe guardar un secreto. Pasó un mes desde el almuerzo en San Ángel. Cada mañana recibía un breve mensaje desde Puebla. Salgo al campo a las 6. Luego, una foto del asfalto húmedo por el rocío, la silueta de una persona corriendo nítidamente en el encuadre. Diego decía que correr le ayudaba a respirar de nuevo con normalidad. Por la noche, aprendió a hacer chilaquiles siguiendo la receta de un compañero de trabajo. Cortaba las tortillas en trozos, las freía hasta que estuvieran doradas y las mezclaba con salsa roja y queso fresco. La primera vez le quedaron un poco salados, la segunda mejor. Me envió una foto de la sartén caliente escribiendo: no se ven bonitos, pero se pueden comer. Le respondí: eso es suficiente. Sus nuevos colegas lo invitaron a visitar una iglesia antigua. Se paró bajo la bóveda de piedra, levantó la cámara para fotografiar el techo pintado, no a las personas. Un fin de semana por la tarde fueron a una pequeña pastelería. Diego eligió un pan de elote, le dio un mordisco y sonrió débilmente. Alguien le preguntó si quería ir a otro lugar, pero él negó con la cabeza. Para la próxima. Leí el mensaje y noté que sus palabras eran menos apresuradas. Sin promesas, pero tampoco cerrándose a todo como antes. Su corazón había dejado de latir con tanta fuerza. En Coyoacán, abría la tienda más temprano. El cálido aroma del cempasúchil me llegaba hasta las muñecas mientras levantaba el jarrón para colocarlo junto a la puerta. Preparé un pedido para el bautizo de un conocido. Elegí rosas pálidas. Las intercalé con algunas hojas de menta para un aroma suave. Até la cuerda con la tensión justa, el papel de envolver sin sobrantes. Al escribir el nombre del destinatario, de repente me sentí ligera. No había ocurrido ningún milagro. Simplemente había terminado mi trabajo, como durante tantos años, ordenado, correcto, sin fallos. Al mediodía, Lupita pasó, con una gorra y una mochila al hombro. Esperó en el porche a que terminara de arreglar un nuevo ramo antes de entrar. «Ya pagué la colegiatura», dijo, entregándome el recibo doblado en 4 como si temiera arrugarlo. Lo guardé en un cajón, sin mirarlo detenidamente, y le di un breve abrazo. «Mantén tu integridad, hija. No dejes que nadie te diga que eres una entrometida. Haz lo correcto en el lugar y momento adecuados». Ella asintió. «Sigo en el mismo restaurante, pero he reducido mis turnos para poder estudiar más». Le dije que si necesitaba algo, solo tenía que pasar. La tienda siempre tendría una mesa vacía para alguien que todavía creyera en decir la verdad. Al atardecer, Herrera llamó. Informó que la fecha de la prueba de ADN estaba confirmada y que los procedimientos legales del divorcio estaban completos. Ambas partes se comprometieron a no molestarse mutuamente ni a difundir ninguna imagen o audio fuera del ámbito de las autoridades. «Seguiré al frente hasta que terminemos con la prueba», dijo. Me recliné en la silla de madera, observando cómo la última luz del día se deslizaba sobre la mesa. «Gracias por mantener todo en su lugar», respondí. Él rió suavemente, con el sonido de papeles crujiendo de fondo. Un caso limpio es la recompensa de la profesión. El fin de semana, Diego vino de visita. Se bajó del coche, se paró en la esquina y saludó a los vecinos como de costumbre. Preparé agua y dejé un tazón de fruta. No mencionamos San Ángel, no mencionamos el laboratorio. Después de comer, caminamos por el barrio. En Coyoacán, al final de la tarde, se escuchaba el sonido de una guitarra a lo lejos, sin una melodía clara. Le conté una historia muy antigua. El día que su padre murió, me paré en el balcón sosteniendo la carta del hospital, sin llorar. Solo me miré las manos y me dije que aún no podía temblar. «La justicia no es un grito», le dije cuando nos detuvimos frente a un viejo árbol. «Es el silencio en el momento adecuado. Si puedes mantener el silencio, entonces puedes escuchar lo que realmente quieres». Diego miró hacia las ramas del árbol y asintió. Ya lo escuché. Por primera vez, sentí que podía llenar mis pulmones de aire.
Esa noche, barrió el patio como cuando vivía en casa. Yo estaba en la cocina preparando una pequeña olla de agua, escuchando el sonido de la escoba sobre las baldosas. Esos sonidos eran tan normales que traían paz. Guardé algunas cosas que Valeria había devuelto por mensajería en un viejo armario sin abrirlas. Eran la parte cerrada de una caja. No necesitaba tocarlas más. Por la noche, Diego se acostó en el sofá, se cubrió con una manta delgada y respiró de manera uniforme. Yo estaba sentada en la mesa, revisando mi libreta. Las marcas que había hecho cada día eran como líneas que me impedían pasar la página demasiado rápido. Al final de la página, añadí una línea. Mañana lo llevo a la estación de autobuses, sin decir mucho, solo un abrazo. Cerré la libreta y apagué la luz. La casa olía a flores secas y jabón, lo suficientemente tranquila para dormir. El domingo por la mañana, caminamos hasta el pequeño mercado, compramos algunos aguacates y cebollas. Una anciana vendedora le preguntó a Diego dónde vivía ahora. Él respondió, Puebla, con voz firme, sin dar explicaciones. La anciana sonrió. Allí hace fresco. Nosotros también sonreímos. De camino a casa, mi teléfono vibró. Herrera me envió un resumen de la cita. Día, hora, sala privada, partes presentes. Solo respondí, entendido. Las tareas pendientes ya tenían un horario. No se necesitaban más palabras. Por la tarde, nos sentamos frente a la tienda. Yo ajusté el jarrón de cempasúchil. Diego apoyó los codos y observó pasar los coches. El atardecer tiñó de naranja los tejados antiguos, dejando finas vetas de luz en los bordes de los muros. Sentí que la vida no me debía ninguna otra disculpa. Me pagaba dejando que todo volviera a su lugar. Mi hijo se había levantado, mi casa estaba iluminada. Los ramos de flores llegaban a las personas correctas. A la hora de cerrar, encendí la luz amarilla. La luz abrazó la pared. Los pétalos de las flores se veían con cada nervadura. Diego se volvió para mirarme y sonrió con calma. Voy a estar bien. Asentí sin preguntar cuándo. El bienestar no tiene horario. Es la forma en que una persona se ata los cordones antes de salir por la puerta. Lo acompañé a la esquina. El coche lo esperaba. Chuy bajó la ventanilla y saludó. Diego me abrazó, no con fuerza, pero lo suficiente para que ambos supiéramos que el viejo camino había terminado. El coche se fue, el sonido del motor disminuyendo. Me quedé frente a la tienda, mirando a través del cristal, y vi mi reflejo inclinándose para ajustar una rama. Pensé en los días pasados, en las decisiones puestas sobre la mesa, en las firmas que habían cerrado un capítulo. No hubo aplausos para un final ordenado, solo una frase que guardé para mí, pero que estaría dispuesta a decir si alguien preguntaba. En medio del ruido de la ciudad, la verdad sigue siendo lo que más resuena cuando sabes esperar el momento adecuado para alzar la voz. Empecé a dar clases de arreglos florales los jueves por la tarde en un pequeño centro cultural cerca del mercado. No había un cartel llamativo, solo una habitación sencilla con paredes de cal y unas cuantas mesas de madera oscura. La gente que venía era muy diversa, una costurera despedida porque su taller cerró, un estudiante recién llegado a la ciudad que todavía se perdía, un señor taxista de baja por un dolor de espalda. Les presentaba las flores más humildes, cempasúchil, eucalipto, algunas ramas de hojas que pedía en los jardines de los vecinos. Les decía lo primero que aprendí después de muchos años. Antes de colocar una flor, limpia la mesa. Antes de hablar, limpia tu corazón. Se reían pensando que bromeaba, pero cuando sus manos tocaban las tijeras, todos entendían un poco. Con una mesa limpia, las flores se mantienen firmes. Con un corazón en paz, las palabras no hieren. Una tarde lluviosa, una niña llegó tarde a clase, con la ropa empapada. Puso sobre la mesa 3 flores sueltas, diciendo que era todo lo que tenía porque estaba ahorrando dinero. Le di 2 ramas de hojas gratis y le dije, un jarrón de flores no necesita mucho, necesita lo justo. Las arregló muy lentamente, con la mirada fija en el espacio vacío. Al final de la clase, se llevó el jarrón, se dio la vuelta y dijo, resulta que el espacio vacío es lo que lo decide todo. Asentí. Muchas cosas en la vida son así.
dejar espacio para respirar, para que otros pongan su verdad, para que uno suelte lo que aferra con demasiada fuerza. Un anciano solía venir a sentarse en la puerta a vernos arreglar flores. En los días secos, contaba historias de cómo los árboles secos volvían a brotar hojas después de la temporada de lluvias. Un día me preguntó, ¿perdonar es olvidar? Negué con la cabeza. Perdonar es aceptar que ya no vas a cobrar esa deuda, pero seguir anotando en el libro que la deuda existió. Olvidar es fácil, porque evade el trabajo. Recordar sin rencor es lo difícil, porque requiere fuerza. Él se quedó en silencio, se frotó las manos y dijo que entonces practicaría recordar de la manera correcta. Llevaba un pequeño ramo de flores al centro de salud del barrio cada fin de semana. La enfermera me dijo que a los niños les gustaba el color amarillo, que en cuanto veían las flores, dejaban de llorar. Observé las manitas pequeñas agarrando los tallos y sentí que mi corazón se ablandaba como la tierra después de la lluvia. No le expliqué a nadie por qué me gustaba tanto ese color amarillo. Solo sabía que al dejar el jarrón, la ruidosa habitación se llenaba de un poco de sol y la gente de repente hablaba más bajo. Un día vi a una mujer frente a un puesto de frutas, contando una y otra vez sus monedas. Le compré unas naranjas y me fui sin decirle mi nombre. De camino a casa pensé, la gente suele creer que la justicia es una gran balanza en medio de una plaza, pero a veces es solo una mano que evita que la balanza se incline hacia el lado del ruidoso. La bondad es igual. No esperes a tener suficiente, solo haz tu pequeña parte en el momento adecuado. En las festividades, el barrio montaba un altar comunitario y cada quien llevaba lo que tenía. Yo puse un jarrón de cempasúchil recién cortado, sin ninguna nota. Un vecino puso una pequeña vela. Una vendedora de agua puso un plato de tortillas de maíz. El niño que siempre corría por ahí puso una canica transparente. Al anochecer, el olor a incienso se mezclaba con el de las flores, y de repente entendí algo más. La vida no se sostiene solo con lo que es claramente correcto o incorrecto. Se sostiene en cómo nos ayudamos a superar los baches. De vez en cuando mis antiguos alumnos me visitaban. Algunos decían que habían conseguido trabajo, otros que habían sido rechazados en una entrevista pero no se desanimaban. Les contaba un truco que todavía uso. Antes de colocar la última rama, da 2 pasos hacia atrás. Demasiado cerca, solo ves los defectos. A la distancia justa, ves la composición. Con la vida es igual. Retrocede para verte menos grande y a la tristeza menos llena. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada paso de Alma, cada elección que tomó, refleja una verdad sin fronteras. La justicia no solo existe en los tribunales, sino también en el corazón de las madres, que saben mantener la calma en medio de la tormenta. Ella no buscó venganza. No quiso que nadie sufriera más. Alma solo eligió la verdad. Eligió proteger a su hijo de la caída, con la razón, con la ley y con el amor. En un mundo donde la ira siempre es más fácil de desatar que el pensamiento, su serenidad fue una victoria silenciosa. Ella no destruyó, reorganizó el orden, no gritó, actuó. Y fue esa disciplina, esa fe en la justicia, lo que salvó a Diego y también salvó la parte de conciencia en ella. Quizás, la justicia a veces no es el sonido de un martillo en una sala de audiencias, sino el suspiro de alivio en una pequeña florería de Coyoacán, donde una madre vuelve a poner todo en su lugar. Los personajes y eventos de esta historia han sido alterados para proteger la identidad real de aquellos que podrían ser reconocidos. La historia no pretende juzgar, sino recordar que la venganza no nos hace más fuertes. Solo la firmeza, la humanidad y la fe en la verdad nos liberan de verdad. Si alguna vez has elegido el silencio no por miedo, sino porque crees que la justicia no necesita gritar para ser escuchada, comparte este video, porque quizás, en algún lugar, alguien necesita un recordatorio, que incluso en la oscuridad, una pequeña vela puede guiar el camino. Y si quieres continuar este viaje, no te pierdas nuestras otras 2 historias en la pantalla. Cada historia es un toque a lo más profundo del ser humano, donde la justicia, la dignidad y la redención se encuentran. Créeme, no te imaginarás lo que estás a punto de presenciar. Suscríbete al canal, porque aquí, cada historia es un recordatorio. La verdadera fuerza no reside en la represalia, sino en cómo elegimos seguir adelante.
incluso cuando el mundo ya no es justo.